Hola jóvenes, soy el ingeniero Johnny Yampara y hoy vamos a hablar sobre el proceso de elaboración del hilo, el proceso denominado hilatura. Los objetivos de aprendizaje de esta sesión son que el estudiante pueda definir el proceso de hilatura conceptual y operacionalmente. El segundo objetivo de que el estudiante pueda describir las operaciones del proceso de hilatura y finalmente que el estudiante pueda distinguir el número de cabos de un hilo y su sentido de torsión. Comencemos con la definición de hilo y la hilatura. ¿Serán lo mismo? Un hilo se define como un conjunto de fibras cortas que se tuercen juntas para alcanzar gran longitud. Entonces, visualicemos, tenemos las fibras, sea de origen natural o manufacturado, se tuercen y se van entonces empalmando. ¿Para qué? Para lograr una gran longitud. Este hilo, ¿dónde lo vemos? En tejidos. Y también este hilo lo utilizamos para coser estos tejidos, ¿no? Para la confección. ¿Es lo mismo que la hilatura? La respuesta es no. El hilo es el producto del proceso industrial llamado hilatura. Entonces la hilatura la definimos como un proceso industrial que transforma la fibra en un nuevo cuerpo textil llamado hilo. La hilatura entonces es un conjunto de operaciones que nos permite transformar la fibra textil en un nuevo producto llamado hilo. Este en realidad es el primer producto de manufactura de la industria textil, el hilo. Para eso, ¿qué es lo que se hace? Se apertura la materia prima que viene, bueno, seguramente en algunos tipos de envase, se apertura, se limpia, se mezcla, en otras palabras, se prepara la fibra, se acondiciona. Luego pasamos a un proceso que se llama cardado. Después seguimos al estirador manual, al peinado, después a las mecheras y finalmente a las máquinas de anillos continuas o llamada también máquinas de hilas. Entonces ahí es donde obtenemos finalmente el hilo. Entonces comencemos describiendo cada una de estas operaciones. El proceso de hilatura de algodón. Estamos tomando como referencia una fibra natural que conocemos, ¿no? El algodón. Todo comienza con la apertura de las balas opacas. Son fardos en realidad de materia prima, en este caso de algodón, que vienen desde los campos de cultivo y como se imaginarán viene lleno de impurezas. Entonces estos fardos, aquí podemos observar, están con la fibra como se han cosechado, ¿no? Con muchas impurezas. Entonces esta primera etapa lo que hace es primero abrir los fardos, limpiar y mezclar. ¿Cómo hace eso? Utiliza este tipo de máquinas. Se aperturan y tienen ductos, se van succionando, esta fibra se va succionando una vez que se va abriendo esto, se succiona. Aquí por ejemplo esta máquina lo que hace es recorrer todo este tren de fardos y capa por capa va recogiendo. ¿Cuál es el sentido de hacer esto? Mezclar la fibra. En todo momento lo que hay que tratar es de mezclar la fibra. Primera etapa, entonces esta máquina va, vuelve y entonces va absorbiendo la fibra y lo va transportando mediante estos ductos. Entonces recibe y mediante estos ductos turbinados la fibra prácticamente aquí está flotando, ¿no? Y todas las cosas que son de mayor peso van cayendo en trampas de gravedad que hay en todo este trayecto. Entonces hay distintos tipos de abridoras de estas balas o de las fibras y se transportan mediante estos ductos turbinados al siguiente proceso, ¿no? En esta etapa lo que se ha tratado de hacer es limpiar lo más posible y mezclar. Entonces llegamos al siguiente proceso. Ya hemos limpiado, seguimos entonces con el cardado. ¿El cardado qué hace? El cardado agarra las fibras y mediante un sistema de rodillos lo que hace es continuar el tema de la separación de las fibras y la mezcla de las fibras. Trata de seguir mezclando, pero también sigue eliminando las impurezas que pueda contener las fibras. Elimina los neps, es decir, los grumos, las bolitas que se han formado en el proceso de apertura. Y finalmente forma una cinta que servirá para alimentar las máquinas posteriores. Entonces el cardado lo vamos a asociar con una operación básica. ¿Cuál es? Es
homogenizar, ¿sí? Entonces agarra, mezcla y homogeniza, trata de homogenizar y paralelizar la fibra, empieza a ordenar la fibra, es como ponerlas en una sola dirección. ¿Para qué? Para lograr este primer hilo, ¿no? Es un hilo grueso. Entonces aquí se termina el proceso de preparación de la fibra para el proceso de hilado como tal. Hemos pasado ya por el limpiado, la mezcla, etcétera, que es la fase de preparación 1, y hemos pasado al cardado. En el cardado hemos mezclado más y hemos logrado una cinta. El siguiente proceso es el estirado o manuar. Entonces esta máquina es manuar, tal como está, termina con R. El manuar lo que hace es estirar la fibra y doblarla. ¿Qué quiere decir eso? De cardado hemos recibido esto, el primer hilo, ¿no? Y acomodamos antes de esta máquina, que es el manuar o estirador, de 6 a 16 cintas que provienen de las cardas, y en esta máquina lo que se hace es mezclar esas 6 y generar un nuevo hilo. Para mezclar lo que se hace es estirar y doblar, quiere decir agarramos las 6, aquí se estiran las 6 y se mezclan y se van doblando una y otra. ¿Para qué? Para poder eliminar las irregularidades que tiene o deficiencias. Quizá aquí este contenedor tenga fibras muy cortas, fibras tal vez de un color diferente al resto. ¿Por qué? Porque como es una producción natural puede variar hasta el tono del color, ¿no? Entonces, para evitar eso, para evitar que estas fibras nos produzca una parte de un hilo de un tono y estas de otro tono, lo que se hace aquí es mezclar, mezclamos, estiramos, y entonces el manuar genera un nuevo hilo producto de la mezcla de estos, y como se estira, ese nuevo hilo es mucho más delgado. Entonces, de todas formas, el manuar, esta máquina, lo vamos a asociar con estirar. Cada vez que hablemos de manuar, estamos hablando de un estirado. Entonces aquí podemos observar lo mismo, aquí están 6 botes con cinta de manuar y entran a la máquina. ¿Para qué? Para mezclarse y generar un nuevo hilo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa podemos decir sobre el manuar? Que es el responsable, es la parte neural del proceso de hilatura, porque es responsable del 70% de la calidad del hilo. Quiere decir que si no hacemos bien este mezclado, esta homogenización de la fibra, el hilo puede tener problemas en su calidad. Entonces aquí dice: la mecha de fibras se adelgaza y homogeniza a una cinta mucho más uniforme. Aquí lo importante es lograr uniformidad. Manuar, no olviden, lo asociamos con estirar. Este proceso de peinado en realidad viene antes que manuar. El hecho es que el peinado lo que hace es eliminar la fibra corta. Es como cuando nos peinamos, ¿no es cierto? Agarramos el peine y empezamos a retirar el cabello que ya está suelto de nuestro cuero cabelludo. En este caso el peinado, ¿qué es lo que hace? Primero, esta máquina reúne las cintas, las que provienen de cardado, y produce napas. ¿Qué son las napas? Las napas son estas cintas que se asemejan mucho a las chalinas. Entonces se genera, es necesario para un proceso de peinado generar las napas. Las napas pasan por un conjunto de rodillos. Aquí se visualiza mejor eso. Aquí está la napa, pasa por un conjunto de rodillos y en la parte final tiene un sistema de peines que permite eliminar la fibra corta. Este proceso de peinado encarece el proceso. ¿Por qué? Porque genera residuos. Genera, aquí estamos en peinado, entre un 15 y un 20% de residuo. Quiere decir que por cada 100 kilos de hilo que entran a este proceso, solo quedan 85 o 80 kilos de esa fibra. Entre 15 y 20 kilos por cada 100 se van quedando como desperdicio del proceso de peinado. Entonces, como hay desperdicio y además es una operación adicional, el proceso de peinado encarece el producto, es decir, el hilo. Entonces, en aquí lo que se hace es eliminar la fibra corta. Hablamos de un proceso de peinado, de una operación de peinado. Lo que hace es eliminar fibra corta y sigue organizando y orientando las fibras. Como va peinando, se logra una mejor
paralelización de la fibra. Listo, y entonces se genera nuevamente otro hilo, que sería un hilo peinado, hasta ahí, ¿no? Finalmente pasamos al proceso denominado mecheras. Las mecheras o pabileras lo que hacen es darle torsión. Cuando escuchemos el término entonces mechera, estamos hablando de torsión. Cuando veamos una máquina que le está dando torsión, estamos hablando de un proceso llamado mechera, ¿sí? O pabilera también tiene ese nombre. Entonces aquí lo que se hace es darle torsión al hilo, y como se va dando torsión se sigue estirando, ¿no? Se estira y se da torsión. Entonces tenemos aquí un hilo mucho más delgado, pero con una característica principal: torcido. La mechera le da torsión. Y finalmente llegamos a la última máquina, que se llama la continua o la máquina de anillos. En aquí entonces el objetivo de esta máquina es hacer el hilo como tal, ¿no? Entonces transforma la mecha que tiene determinado título, grosor, a un hilo ya terminado, el hilo que conocemos. Completa el estirado y torsión hasta obtener el hilo. Para eso, ¿qué es lo que hace? Efectúa la torsión por anillos que giran alrededor de una canilla. Usa una canilla y en base a esa canilla que gira a gran velocidad se va envolviendo aquí el hilo, ¿no? El hilo de las canillas luego se transporta a unos envases más grandes, que son las bobinas, para continuar el proceso textil. Ese es el camino más largo, ¿no? El camino de un hilo peinado. Existen alternativas. Una es, por ejemplo, que sigamos la ruta de open-end, un hilo open-end. Un hilo open-end salta muchos procesos. Es un sistema más rápido entonces para la elaboración del hilo. ¿Por qué? Porque proviene directamente de manuales. Entonces cardamos. En el cardado, ¿qué es lo que se hace? Se alinea la fibra, se forma el primer hilo. Vamos a manuales, en manuales se estira, y del estirado pasa directamente a esta máquina, que es una máquina de open-end, que es un rotor, ¿no? Que por el giro que tiene le va dando torsión y se va generando el hilo directamente. Entonces ya no peinamos y tampoco vamos por el tema de las mecheras, es decir, no le damos torsión antes de esto. Esta misma máquina, el sistema open-end, le da el giro por ese rotor que tiene, ¿no? Listo, y entonces así se genera directamente el hilo. Para ilustrar esto vamos a ver el siguiente video. Este es un hilo comercial de 2 cabos, del mismo tipo que se usa para fabricar telas para vaqueros o jerseys. Se elabora a partir de balas de algodón puro. El algodón se saca de una planta, por eso a veces van hojas y tallos mezclados. Para eliminarlos, la primera máquina pasa sobre los fardos y elimina una capa de 5 milímetros de algodón. Aquí está haciendo la apertura. A continuación envía el algodón a través de unas tuberías hacia la máquina de limpieza y mezcla. La máquina procesa 500 kilos de algodón a la hora. El algodón sale mezclado uniformemente y más limpio, pero aún no está lo bastante limpio. Por eso pasa a una segunda máquina limpiadora que termina el trabajo. Después el algodón pasa por una cardadora. Esta máquina tiene unos enormes rodillos con dientes de alambre que peinan y desenredan las fibras y las alinean en filas paralelas. La máquina también descarta las fibras que son cortas para ser procesadas. La siguiente parada es la bobinadora. Esta máquina coge las filas de fibras y forma con ellas un primer hilo grueso y suelto llamado torzal. Ese es el producto de cardas. El torzal pasa a la máquina de estirado. Esta alinea hasta 6 a la vez y los estira en conjunto para formar un segundo hilo. Ese es el manuar. Después, otra máquina llamada mechera
estira este segundo hilo y lo refuerza haciéndolo más fino hasta que queda así. Este tercer hilo se llama mecha. Dependiendo del tipo de hilo que se quiera fabricar, es hasta 16 veces más fino que el torzal. A continuación se estira la mecha hasta que queda 30 veces más fina, lo que la hace todavía más fuerte. El hilo ya está terminado. Ahora hay que pasar el hilo de todos estos carretes pequeños a enormes conos de tamaño industrial. Un sistema para trasladarlo es la bobinadora, que pasa el hilo desde el primer carrete hasta el cono. Automáticamente coge el extremo final del hilo y lo une haciendo un nudo al extremo inicial del hilo del siguiente carrete. Lo enrolla al cono y después une el extremo final al extremo inicial del siguiente carrete, y así sucesivamente. A medida que cada carrete se vacía, la máquina automáticamente lo desecha. Y mientras se va desarrollando este proceso de bobinado, el sensor óptico de la máquina, el objeto blanco que cruza la pantalla, realiza el control de calidad. Si un trozo de hilo no cumple los requisitos, se detiene el bobinado. La máquina corta el trozo inservible, vuelve a conectar los extremos y retoma el proceso de bobinado. Como pudimos observar en el video, ese era un proceso de elaboración de hilo cardado. No vimos en ningún momento el tema de las napas, tampoco vimos un rotor open-end. Entonces en el video que pudimos observar la apertura, esa máquina que empezaba a absorber la fibra, a aperturar también en este caso los fardos. Luego las cardas, en las cardas que pasaba se homogenizaba, en el manual se estiraba, en la mechera o pabilera lo que se daba era torsión, y finalmente el tema del hilado, ¿no? Ya la obtención del hilo. Como dijimos, el tema de hilatura podría tener variantes en sus operaciones, y entonces se distingue en tres líneas: la cardada, la peinada y la línea de open-end. ¿Qué significa esto? Que hay un hilo cardado, hay un hilo peinado y hay un hilo open-end. ¿Cuál es la diferencia entre estos? El número de operaciones. La línea de hilo peinado es la más larga y por tanto genera un hilo también más caro. No solo por las operaciones, en este caso en peinado hay un residuo, hay un desperdicio de hasta un 20%, eso encarece demasiado el tema del proceso. Entonces, cuando hablamos de un hilo peinado, estamos hablando de un proceso y de un hilo mucho más fino que el resto, ¿no? Entre la línea cardada y open-end, ¿cuál es la diferencia? La mechera. Como dijimos, la línea open-end tiene una máquina que tiene un rotor, el rotor directamente le da la torsión al momento de generar el hilo. Entonces, esa es la diferencia entre estos dos procesos. Aquí tenemos un diagrama de bloques que nos va a permitir visualizar precisamente esa diferencia entre un sistema open-end y un sistema cardado. La única diferencia entre ambos, esta parte es común, la única diferencia es la pabilera o la mechera, es decir, la máquina que le da torsión. Entonces, como resumen final, digamos que un proceso estándar de hilatura comienza con la apertura, la recepción de las fibras, la apertura, la limpieza y su mezcla, ¿no? Hasta aquí. Esta parte es la primera parte de eliminación de desperdicios o de contaminación de la fibra. Después homogenizamos, cardado quiere decir homogenizar, y sacamos el primer hilo. Manuar asociamos con el concepto de estirar. La pabilera o mechera asociamos con torsión, y finalmente la hiladora es la que genera el hilo. Pasemos ahora a estos conceptos importantes: los hilos, cabos y sentido de torsión. ¿Qué es un cabo? Un cabo es un conjunto de fibras ordenadas y torcidas juntas. En realidad este es un cabo. En realidad hay cabos en un solo hilo es un solo hilo de material hilado. Un cabo en realidad es un hilo más bien está compuesto por un solo hilo. Son fibras torcidas, como sabemos, y entonces se genera un hilo. Pero existen hilos que están compuestos por varios hilos.
es decir, por varios cabos. Este, por ejemplo, es un hilo de 2 cabos, quiere decir que está compuesto por otros 2 hilos, que son los cabos. Aquí podemos observar estos hilos, este está compuesto por 3 cabos, este por 6 cabos, como este, ¿no? Entonces los cabos son el número de hilos por el cual está compuesto otro hilo, ¿sí? Generalmente, cuanto mayor es el número de cabos, más grueso es el hilo. Este es un hilo tipo cable, fíjense, está compuesto por 2 hilos inicialmente, y esa unión todavía compone un nuevo hilo mucho más grueso. Entonces, en forma general, el número de cabos es el número de hilos que componen un nuevo hilo. Torsión, ¿qué es? Torsión y sentido. La torsión en realidad es ese proceso de girar sobre un eje, ¿no? Uno de los lados del hilo lo agarramos y empezamos a darle un giro. Pero este giro no es aleatorio, en realidad hay un sentido de giro. Podemos ir en sentido horario o en sentido antihorario. ¿Qué quiere decir? En el sentido en el cual se mueven las manecillas del reloj o en sentido contrario. Y a partir de eso se generan los sentidos de torsión. Entonces hay una torsión S y hay una torsión Z. ¿Cómo distinguimos esto? En este caso, por ejemplo, para lograr este tipo de espiga, lo que tendríamos que hacer es torcer en el sentido de las agujas del reloj, y en este caso en el otro sentido antihorario. Y entonces tenemos dos sentidos o dos tipos de torsión, el sentido S y el sentido Z. Para esto, como ensayo, podrían agarrar un hilo de confección y quitarle la torsión y ver a cuál lado ha sido torcido, ¿no?, para lograr ese hilo. Entonces, finalmente, bueno, antes, para cerrar este punto, hay dos tipos de torsión, la torsión S y la torsión Z, ¿no?, que se registra en todos los hilos que utilizamos. Hay los hilos texturizados también que directamente no tienen torsión, ¿no?, pero lo habitual para darles resistencia es que tengan torsión. Entonces, un hilo que tiene torsión tiene resistencia. Para concluir la sesión, vamos a hablar sobre el trabajo. Hemos revisado durante esta clase todo el proceso de hilatura de una fibra natural. ¿Será igual el proceso de hilatura para una fibra manufacturada? Para eso les voy a adjuntar dos videos que quiero que vean y vayan ustedes elaborando el diagrama de bloques de ese proceso de hilatura. Recuerden siempre asociar las palabras claves, ¿no? La apertura, limpieza y mezcla, esto se hace para fibra natural. ¿Será necesario en una fibra manufacturada que se genera en laboratorio? El cardado, ¿qué es lo que hace? Homogeniza eso. El manuar, ¿qué hace? Estira. El peinado reduce la fibra corta. Las mecheras o pabileras lo que hacen es darle torsión al hilo. Y finalmente la continua de anillos lo que hace es ya terminar el proceso de estirado de acuerdo al grosor que queremos del hilo y lo va embobinando, ¿no?, en bobinas ya industriales. Ese es el proceso de hilatura con fibra natural. Entonces el trabajo implica ver los videos y elaborar el diagrama de bloques tomando como referencia esas palabras claves para una fibra manufacturada. Eso es todo, nos vemos en la siguiente sesión.